Hola, c'est David, ton prof d'espagnol. Et aujourd'hui, je te ramène un podcast de mes grands-parents. Donc, si tu vas voir la vidéo, rappelle-toi que tu peux activer les sous-titres. Et sinon, mets tes écouteurs pendant que tu fais quelque chose y tu peux entendre l'espagnol. ¿D'accord? Entonces, empecemos por mis abuelos. Tengo 4 abuelos. 2 abuelos por la parte de Francia y 2 abuelos por la parte de España. Voy a empezar con mis abuelos de la parte de Francia. ¿Por qué? Porque tengo un vínculo más especial tal vez con mis abuelos de la parte de España. Entonces os lo dejo para el final. Más que vínculo especial es como más anécdotas. Y voy a explicar la diferencia que hay un poco entre los abuelos de Francia y los abuelos de España. Vamos a hacer un petit comparaison entre ceux de France y ceux de España. Aunque, para añadir un toque más, de mis abuelos de Francia, una era española, de Melilla. Entonces voy a empezar por mis abuelos de Francia, que son Jean-Claude y Enriqueta, connu sous le nom de Katie. Para empezar, Jean-Claude nació en Metz, Francia, y se quedó huérfano pronto porque su padre murió en la Segunda Guerra Mundial. Fue detenido por los alemanes y extraditado en un campo alemán, desgraciadamente. Por eso, desde aquí tenemos una posición ante la guerra un poco negativa, ¿no? Entonces él era una persona muy reservada. Estaba acostumbrado a estar solo y no estaba acostumbrado tampoco a recibir cariño, aunque sí que tuvo una familia al final adoptiva que se quedó con él y le dio todo lo que podía tenerle. Yo no he conocido por parte de mi abuelo hermanos, de hecho me consta de que no tenía, y él sí que trabajaba en la policía, pero era una persona muy seria, muy callada, muy reservada, pero siempre dispuesto a darlo todo por sus nietos. Mi nieto petit-fils, que era yo, por ejemplo, yo era el nieto mayor. Mi abuelo murió hace ya casi 20 años por un cáncer de pulmón debido al tabaco. Creo que muchos hemos perdido a nuestros abuelos de esta forma seguramente. Era una adicción que antes era muy potente y era muy difícil quitarse, ¿no? Él había vivido en diferentes sitios de Francia y había estado también en el ejército. Conoció a mi abuela también, a la mami, como decimos en Francia, bastante tarde. Y tuvieron a mi padre, que era hijo único, cuando él tenía unos 35 años y mi abuela era mayor que él, tenía 33 y ella tenía 40, que para aquel entonces, hablamos de 1963, que nació mi padre, eran años. Y voy a hablar de Katie, Enriqueta. Mi abuela nació en Melilla, o sea, sí, era española, pero era española con una mezcla porque me parece que sus padres, no sé si uno era de Granada o de Valencia, algo ahí había una mezcla. Y ella sí que tuvo muchas hermanas. A diferencia de mi abuelo, ella era muy extrovertida, podríamos decir. Le gustaba la fiesta, le gustaba mucho maquillarse. Y, para pequeña anécdota, mis 2 abuelos se casaron en Casablanca. ¿Cómo Casablanca? Sí, se casaron en Marruecos. O sea, era una mezcla, más mezcla, ¿no? Digamos. Y fue una boda muy grande, porque yo recuerdo haber visto fotos y era una boda espectacular. Pero mi abuela se fue a vivir a Francia. ¿Por qué? No lo sé, porque el resto de su familia vivía en Barcelona, en Santa Coloma de Gramenet. Es donde vivían mis abuelos maternos. Por cierto, como podéis imaginar, ahí se conocieron mis padres. Toda la familia vivía en Santa Coloma de Gramenet, excepto mi abuela, que decidió dar el paso. Mentira, rectifico. Vivía en Santa Coloma de Gramenet, en Málaga, en Almería, estaban un poco desperdigadas. Pero mi abuela se fue a vivir a Francia por el trabajo de mi abuelo y ella era auxiliar de enfermería. Es curioso porque mi abuela, como antes había en la época en España de Franco, era muy religiosa, muy religiosa, y ante eso insistía mucho. De hecho, para que vierais, hablamos de abuelos, una familia muy de hace muchos años. Mi abuelo era el que hacía todo en casa. Limpiaba todos los días, iba a hacer las compras, si tenía que cocinar, cocinaba. Y mi abuela se quedaba sentada en el sofá. O sea, se quedaba sentada en el sofá y pasaban los días y ella se quedaba rezando, pero no hacía gran cosa tampoco. Estaba acostumbrada a que mi abuelo lo hiciera todo. Y ahora, antes de ir a las comparaciones, vamos a hablar de mis 2 abuelos de España, que son Antonio y Juana. ¡Ay, Antonio y Juana! En eso ya la diferencia. Estos han sido el alma de la fiesta durante sus años jóvenes y hasta bien mayores, de hecho. Mi madre me contaba que cogían, cuando los niños, sus 4 hijos, estaban durmiendo, se pensaban que estaban durmiendo, cogían y se iban. Pero se iban cada uno por su lado. Mi abuelo tocaba el acordeón, tocaba el laúd, el violín, y no os lo perdáis, no aprendió a leer. ¿Cómo, David? No. Los 2 nacieron en Escúllar, un pueblo en Almería, entre Almería y Granada concretamente, un pueblo de sierra, aislado de todo. Mi abuelo nació en las 4 casas, un sitio donde criaban cerdos, él decía, y vendían las patas de jamón por tocino, porque ahí al final había mucha pobreza. De hecho, la diferencia entre mis abuelos de Francia y los de España, una sería el poder adquisitivo que tenían. Una diferencia abismal. Pero sin embargo, tengo que decir que mis abuelos de España también eran muy sabios en valores. Ahora os iré diciendo. Mi abuelo me decía eso. Y mi abuela, que también vivía con sus hermanos, vivía en el Cortijo Salarillo. ¿Cortijo qué es, David? Maison de campagne. Abandonné dans le village. Abandonné une maison, voilà, de campagne. Que es el Cortijo Salarillo, donde nació mi madre también. A mi abuelo lo describiría como artista
artista, sensible, cariñoso también a la vez, aunque un poco torpe y descuidado. A veces iba conduciendo, pasábamos nosotros y no nos reconocía porque iba en su mundo. Tengo que confesar que yo me parezco mucho a él, aunque me parezco mucho a él también y a mi abuelo de Francia, Jean-Claude, que en paz descanse, porque mis dos abuelos de aquí siguen vivos, pero es verdad que con Alzheimer. Entonces, pues bueno, yo he compartido muchísimo con ellos porque han vivido más años. Mi abuela era muy alegre, ahora pues menos lógicamente, pero muy alegre y transmitía esa alegría. Y le encantaba recibir a la familia en casa y hacer un montón de platos, comidas y nunca nos faltaba de nada, nos lo daba todo. Es más, siempre la recuerdo diciendo, si le faltaba algo de comer, se lo quitaba para dárnoslo a nosotros. Esa mujer era la bomba, ¿no? Una energía. Se iba a Francia a vernos y sin saber leer tampoco. Y al final sabía dónde llegar, se apañaba, no tenía miedo de nada. Decía mi madre, hay que ser echado para adelante, Mari, echado para adelante. ¿Qué significa eso? Faut aller en avant, faut pas avoir peur. Ella era así. De hecho, una vez más, en la relación de mis abuelos de aquí, mi abuela era la que tomaba las decisiones y mi abuelo era un poco el mandado, la verdad. De hecho, eran modernos porque mi abuelo limpiaba todos los platos y mi abuela se quejaba cuando él no lo hacía. Eran un poco modernos en el sentido de antes. Mi abuela conducía. Que tú dices, David, ¿cómo se ha sacado el teórico del carnet de conducir si no sabía leer? Pues porque es cabezona y a lo mejor suspendió un montón de veces, pero al final se lo sacó. Porque me contaron que suspendía muchas veces, pero ella insistía. Estos abuelos nacieron muy pobres porque pasaron hambre. Mi abuelo se fue a Francia a trabajar, volvía, trabajaba haciendo la carretera de Figueras a Francia. Y al final encima es triste porque en España le quedó una pensión muy pequeña. Sí que es verdad que llegó a acumular 6 pisos también. ¿Por qué? ¿Cómo pudo acumular tanto? Él compraba, los reformaba y los alquilaba. Al final llegó a tener un momento de estabilidad conforme fueron creciendo sus hijos y hacía esas cosas. O tenía huertos y empezó a criar gallinas, a tener muchas plantas y a vender. Pequeña anécdota. Vendía las patatas que él cultivaba, pero a veces, como no le daba abasto, compraba unas patatas y las vendía también, ¿no? Ay, esto no estaba tan bien, pero también era pícaro, ¿no? Al final. Y ellos me han enseñado los valores como la humildad, como apreciar las cosas pequeñas. Ahora entraremos más un poquito en la comparación, ¿no? Para que veáis cómo eran de pobres, en el pueblo donde estaban ellos no había luz, no hubo luz hasta muchos años. Y de hecho, mi abuelo ha flipado tanto con las teles que una de sus obsesiones cuando tuvo ya algo más de dinero en casa era tener teles por todos lados. Tenía más teles casi que habitaciones. O sea, sí, tenía más teles que salas en las casas, pero para él era un símbolo de decir, pues, estoy tranquilo, ¿no? Tengo fe, pero han llegado a pasar frío, a tener mucho calor y no encendían ni el aire acondicionado ni la calefacción. No tenían, no lo juzgaban necesario, no consideraban que eso fuera necesario, porque estaban acostumbrados a vivir como personas muy pobres. De hecho, no comían carne. Mi madre cuenta que eran tan pobres que en lugar de beber leche, cuando mi madre era pequeña, era leche condensada, lait concentré un peu, y agua. Y eso era la leche para ellos. En lugar de regalar una muñeca, a mi madre le regalaban una manzana o mi madre decía que se imaginaban una piedra y ahí actuaban y se montaban 1000 películas, ¿no? O sea, han vivido, si pudiera comparar lo que he aprendido de mis 4 abuelos, 2 abuelas y 2 abuelos, he aprendido mucho, porque por un lado tenía mi abuelo francés, que si bien al ser huérfano tuvo una familia que tenía bastante poder adquisitivo bastante alto, y mi abuela que sí que era de España pero que también vivía bien, y los 2 abuelos humildes, es que al final he aprendido mucho de ellos, ¿no? Diría que por la parte de Francia eran más serios, cuadriculados, en el sentido de que me daba mucho cariño, pero era desde algo más serio. Los estudios eran muy importantes, y de la parte española, pues mis abuelos, al no haber estudiado nunca no entendían la importancia de estudiar. Lo que ellos querían era verme alegre, reír, disfrutar. Han sido como 2 mundos muy diferentes, ¿no? Sí que también creo que en general en España suele haber un ambiente más dicharachero que en Francia, ¿no? Y eso lo transmitían por parte de abuelos, lo podría comparar, ¿no? Y luego también creo que los abuelos de Francia me daban todo lo que quería a nivel material y mis abuelos de España mucho a nivel de cariño, ¿no? Son 2 puntos de vista diferentes, pero muy importantes, ambos unidos, ¿no? De poder destacar y comparar las 2 cosas. Y con mi abuelo me llevo muchas anécdotas. O sea, con mi abuelo primero, Jean-Claude, tenía locura por mí porque yo era el nieto mayor y disfrutaba mucho, lo quería mucho, me hacía pensar mucho. De él he heredado la adicción por la lectura, ¿no? Y por estudiar, realmente, que él era alguien más serio, más pausado, más tranquilo. Por mi abuelo de España, puedo decir que me gusta mucho la música, el arte, a veces la sensibilidad que tiene él. Y recuerdo muchas anécdotas. Me acuerdo que quería comprarme un todoterreno, cambiar mi coche bajito por un todoterreno porque mi abuelo se volvía loco para ir a su pueblo. A su pueblo no, al sitio donde nació él. Y era inaccesible si era con un coche bajito. Y yo dije,
no te preocupes, abuelo, que iremos más adelante. Y yo era el nieto, la persona de la familia que lo llevaba, porque al final me compré un todoterreno mucho más grande, que es el Kia Sorento. Lo podéis ver en el podcast aquí, luego lo diré, para aprender español. Y era uno de los objetivos que tenía yo, era llevar a mi abuelo allí. Y mi abuelo me contaba un montón de anécdotas, ¿no? Y eso os lo podría contar si me lo pedís aquí. Si vous me le demandez, je pourrais vous raconter des milliers d'anecdotes que me racontait mon grand-père sur l'endroit où il est né et où il a vécu pendant beaucoup d'années. Y entonces eso, ¿no? Y para que veáis, ellos han sido un motivo para mejorar en mi vida. Y a veces pienso, vamos para adelante, porque mis abuelos no sabían leer, yo sé leer, sé varios idiomas, he podido estudiar, y pienso en mis abuelos que no han tenido esa oportunidad, que encima ahora tienen una pensión pequeña y se merecen todo, ¿no? Con esto quiero acabar, que me han ayudado a superarme. Mis abuelas, una muy alegre, siempre apoyando a la familia, y en eso creo que intento ser como ella. La otra es verdad que fue más seria y a veces reconozco que muy enfocada en lo material, pero bueno, también me ayudó a centrarme en los estudios, porque ella era muy pesada con eso, entonces al final se lo agradezco también. Y eso. Quiero acabar con recomendaros el podcast sobre la elección del coche, porque entenderéis un poco más por qué decidí comprar ese coche. Y por otro lado, d'un autre côté, si vous voulez que je sois votre prof d'espagnol en dehors de YouTube, rejoignez ma communauté ou bien remplissez le formulaire et je vous attends. ¡Vamos!